Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta masterclass y gracias a UNIR por darme la oportunidad de contar lo que estamos haciendo en mi hospital, en el Ramón y Cajal, en cuanto a la intervención psicológica en sanitarios, en familiares y en pacientes, en personas afectadas por el COVID-19. Quiero dejar claro que lo que voy a hablar hoy es de la intervención psicológica basada en 3 protocolos que hemos elaborado en el hospital y que también hemos consensuado con otros hospitales porque hemos trabajado en red y nos hemos ido ayudando mutuamente, porque esto ha supuesto un claro reto para todos los profesionales, porque hemos tenido que dejar de hacer el trabajo que hacíamos habitualmente o por lo menos delegarlo a un segundo plano para centrar toda nuestra atención en esta problemática. Por lo tanto, muchos me habéis preguntado porque ya me adelanto un poco la manera de contestar a las preguntas, la voy a hacer a través de la intervención, y muchos que me habéis preguntado por población general o por recomendaciones, por ejemplo, para niños, adolescentes y demás, pues he dejado el correo electrónico para que me podáis preguntar si queréis y yo remitiros a la información adecuada a esas preguntas, pero no voy a hablar particularmente de esos temas porque tampoco soy especialista y porque lo de hoy va un poco orientado, como digo, a la intervención que hacemos en los hospitales y en particular en mi hospital público. En este sentido, voy a empezar la intervención y voy a hablar de los 3 programas que tenemos actualmente en marcha. En primer lugar, por contextualizar, obviamente todos estamos sufriendo esta pandemia, ¿no? Cada uno de diferente manera, porque efectivamente no todos los colectivos ni toda la población está igualmente afectada, depende de muchos factores, pero está demostrado por la literatura en cuanto a epidemias pasadas, no en este país, sino a nivel global, que hay 3 colectivos especialmente vulnerables, que son los sanitarios, los familiares de los pacientes afectados y los propios afectados. Quería también comentar de inicio que, como decía al principio, esto ha supuesto un reto, porque desde el 9 de marzo estamos trabajando en estos protocolos de manera constante. Y esto ha supuesto, como digo, una reinvención y un reto para todos los profesionales. Entonces, igual que muchos estáis interesados en conocer aspectos nuevos, pues a mí también esto me ha servido de reto, porque no era algo a lo que estuviese acostumbrada a hacer ni a trabajar. En primer lugar, los profesionales sanitarios, y me incluyo, aunque efectivamente nuestra atención, y esto también lo dejó claro, es telefónica, es decir, los psicólogos que estamos participando en el Ramón y Cajal junto con los psicólogos de los centros de salud mental de nuestra área de salud de referencia, porque trabajamos todos en red, estamos haciendo esta atención de forma telefónica. Luego, considero que los profesionales sanitarios que están en contacto directo con los pacientes pues podrían ser de más riesgo, ¿no?, que nosotros. Pero bueno, también efectivamente es una tarea ardua, difícil y que es estimulante, pero a la vez complicada. Entonces también me incluyo como profesional sanitario que se ha tenido que adaptar, como todos nos estamos adaptando a este momento actual. Efectivamente, los profesionales sanitarios que están en contacto con los pacientes, pues obviamente sabemos ya que el COVID es una enfermedad muy contagiosa y el miedo que eso puede acarrearles y el estrés que les puede originar, porque efectivamente es una enfermedad grave, contagiosa y eso supone pues un miedo natural y racional. No es irracional que tengan miedo de ir a trabajar para contagiarse, es totalmente racional, ¿no? Los profesionales sanitarios, por ejemplo, en nuestro hospital, se han tenido que adaptar al conocimiento también de enfermedades, pues que aunque sean, por ejemplo, estoy hablando particularmente de los médicos, quizá no era su área de especialización. Eso implica que ha supuesto una sobrecarga en cuanto a actualización, conocimiento, nuevas funciones que también hay que tener en cuenta. La falta de recursos materiales, pues efectivamente es otra variable que se ha ido solventando, pero han sido, sobre todo este mes y el inicio de la pandemia, han sido momentos complicados y todos pues han sufrido, y esto puede agudizar la sensación de estrés. Los protocolos pues van cambiando pues a medida que se ha sabido más de algo desconocido para todos, y eso implica también que el profesional sanitario pues tenga que estar adaptándose y adecuándose a estos cambios, lo que puede suponer también otro reto, ¿no? También nos estamos encontrando con que muchos han sufrido, desgraciadamente, pues al inicio, sobre todo de la pandemia, un contagio propio. Eso les ha obligado
a ponerse en cuarentena con también el propio sentimiento de miedo y de culpa por poder contagiar a los familiares con los que viven. Muchos pues han elegido o también se ha facilitado la adecuación de hoteles para que puedan también desplazarse allí, pasar la cuarentena allí, pero ha sido pues también enfrentarte a esta sensación de poder contagiar a tus familiares, pues otro elemento añadido de estrés, junto con la culpa de las personas que estaban en cuarentena y no podían estar trabajando en el hospital de no poder estar ayudando. Hablo de médicos, de enfermeros, auxiliares de enfermería, estoy hablando del protocolo a sanitarios, engloba cualquier categoría profesional. También el estrés es añadido en estas profesiones sanitarias en este momento actual por los dilemas éticos y morales a los que se tienen que enfrentar. No es fácil tomar decisiones cuando implican pues una serie de dilemas bioéticos que quizá pues, en el día a día no están acostumbrados a reflexionar. Y luego, por supuesto, el desbordamiento ha sido pues, una evidencia, no creo que adelante nada, y esto añade también, como digo, todos estos factores que estoy comentando son factores añadidos al estrés, ¿no? Al estrés que hay que manejar, y claro que se puede manejar, pero lo hace más difícil. Y también la exposición al desconsuelo en las familias. Me refiero a que los profesionales sanitarios saben comunicar, les han enseñado, pero efectivamente esta situación obliga a que tengan que enfrentarse pues, a demasiadas comunicaciones el mismo día, a familias que, como también estamos viendo, a veces el propio foco de contagio está en las familias. Eso significa que haya varias personas afectadas y varios fallecidos dentro de una misma familia, que bueno, pues que también obliga al profesional sanitario a tener una calidez en la información y en la manera de transmitir lo que está sucediendo, que bueno, pues hay que prepararse, porque nosotros en nuestro trabajo como psicólogos estamos haciendo esta intervención telefónica y también nos tenemos que preparar para esas llamadas. Pues me imagino ellos, ¿no? Pues en las UBIs, en las unidades de cuidados críticos, cómo se tienen que preparar dentro de lo que pueden para atender a las necesidades de las familias. Estos los factores, digamos, este párrafo está englobado a lo que ya se sabe del COVID en otros países y lo que estamos aprendiendo también que está sucediendo en el nuestro. Y tenemos también, como decía antes, experiencias de epidemias previas del SARS y del MERS, del 2004 el SARS, el MERS en el 2018, que ya han evidenciado que los profesionales sanitarios de primera línea manifestaron reacciones de rabia, angustia, frustración, incluso también síntomas graves como síntomas de trastornos de ansiedad, depresión, y también aumentó en muchos casos pues, la incidencia de estrés postraumático. Es verdad que las cifras varían mucho en función de los artículos que leamos, pero entre un porcentaje entre un 20 y 30% de los profesionales en estas epidemias han podido sufrir estos trastornos. Lo que sí que vemos es el estrés agudo, como decía antes, a nivel diario, que se manifiesta en reacciones, como ya conocéis, me imagino, la mayoría que estáis viendo esta sesión sois profesionales sanitarios del campo de la salud mental, pues reacciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales que tenemos que distinguir muy bien para poder tratar. Hay que dejar también claro que no vamos a patologizar reacciones normales. Lo que sí que queremos es prevenir que las personas sometidas a este estrés diario puedan desarrollar una patología en el futuro. Y ese es el objetivo principal de nuestros programas. No hemos puesto en marcha estos programas porque dudemos de la capacidad de los profesionales sanitarios de hacer frente a esto, sino que existe pues, un riesgo de, si no se abordan de una forma eficaz, pues luego uno pueda desarrollar pues, un trastorno, ¿no? Bueno, en nuestro caso, y esto varía mucho, yo estoy hablando por mi hospital, es el profesional sanitario el que solicita la intervención. Aquí hay un tema también importante a sacar a colación, que es el hecho de que no están muy diría que no suelen pedir ayuda, ¿no? De forma natural. Es un colectivo, sobre todo quizá el colectivo médico, pues muy competente, muy profesional, pero que les cuesta y a lo mejor te cuesta pedir ayuda en tu propio hospital. Con esto quiero decir que quizá, aunque la demanda que estamos teniendo no sea una demanda grande, puede que estén contactando a otros especialistas o a otras personas que ya a lo mejor les atendían previamente, ¿no?
Nosotros les atendemos, como digo, telefónicamente y en una entrevista inicial, que es de duración un poco variable, pues intentamos pues, bueno, diagnosticar un poco qué es lo que está sucediendo y también, a su vez, pues tener presente si esa persona, en este caso este profesional sanitario, tiene antecedentes previos en salud mental o hay factores de mayor vulnerabilidad que también nos obliguen a complementar nuestra intervención con la intervención, por ejemplo, de nuestros compañeros psiquiatras que también están colaborando en estos protocolos. En principio, las técnicas que utilizamos en esas entrevistas telefónicas, y vuelvo a repetir que todo es telefónico, pero también me consta que en otros hospitales públicos de Madrid se están haciendo grupos de regulación emocional, grupos de mindfulness, que me parece fenomenal y bueno, en nuestro caso pues no ha sido posible quizá implementar ese tipo de intervención. Entonces la nuestra está basada pues en una psicoterapia de apoyo, intentamos pues escuchar pues bueno, pues sus experiencias, ayudarles a ventilar, porque sí que nos estamos encontrando con que el profesional sanitario durante la mañana o depende del turno de trabajo ejercita muy bien su trabajo, pero luego cuando llega a casa pues, o sea, focaliza muy bien su atención en lo que hace, pero cuando llega a casa pues le viene el bajón, ¿no? También observamos que les cuesta desahogarse en el sentido de que muchos, pues gracias a un mecanismo de defensa que es la disociación, pues están, ¿no?, separados un poco de lo emocional, porque muchos nos cuentan, ¿no?, que si viesen lo que están haciendo, por ejemplo, en un libro lo leyeran o en un programa de televisión, pues es que no dejarían de llorar, ¿no? Pero cuando estás ahí en primera línea, pues aguantas y eso hay que sacarlo porque la disociación a largo plazo pues sí que puede tener un efecto traumático. Les ayudamos a que expresen emociones y sobre todo a no juzgar, eso es importantísimo, transmitiéndoles seguridad y confianza, también de la privacidad de la entrevista, esto también es muy importante, los comentarios de estos profesionales sanitarios los ponemos confidenciales, ¿no?, para que tampoco bueno, pues efectivamente se haga más visible. Intentamos tranquilizarles en el sentido de que las emociones negativas son normales y que es compatible estar triste con estar ilusionado, es compatible sentirte competente en tu trabajo con tener dudas sobre si lo estás haciendo bien. Entonces ahí hay que fomentar también pues técnicas de discusión cognitiva. Creo que la psicoterapia cognitiva se está hablando mucho del mindfulness, de la regulación emocional, pero al final también las personas hay que ayudarlas a reflexionar, a no rumiar, y sino a saber que pueden, aunque suponga un esfuerzo, llegar a un pensamiento más adaptativo, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Al final pues somos seres que necesitamos educar nuestra mente y más en estos momentos. Entonces utilizamos técnicas de reestructuración cognitiva y de refuerzo positivo en el sentido de bueno, pues se dice que son héroes, que están ahí, ¿no? Pues en parte es verdad y hay que también creerse que lo que uno hace es útil. En este sentido, en estas entrevistas, además de que, bueno, les podemos dar estas indicaciones, son indicaciones verbales, pero también les enviamos unas pautas que hemos elaborado pues pautas un poco de psicoeducación, ¿no?, que las comento aquí brevemente, pues que cuiden, también estas pautas servirían para la población general, que cuiden sus necesidades básicas de descanso y de comer y de dormir, en el sentido que muchos se olvidan de eso y al final eso supone un riesgo. Que construyan una rutina fuera del trabajo, que inviertan bien el tiempo, intenten desconectar dentro de lo que se pueda. Y luego a nivel ya de equipo, de estructura, pues nos parece interesante también fomentar el contacto con los compañeros en el sentido de compartir pues los momentos buenos y malos, pero también priorizar la información constructiva. Bueno, todos los días todos salimos, yo la primera, a aplaudir, ¿no?, pero también pues estamos viendo en las redes sociales como muchos hospitales cuando sale el primer paciente de la UBI aplauden y nos parece que ese aplauso pues al final es un signo de reconocimiento y también un acto psicológico de aplomo y de pensar que si no estuviesen ellos, ¿qué pasaría?, ¿no? Eso también es una manera de reestructurar el pensamiento. Cuando tienen dudas de si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pues la pregunta es, si no estuvieses tú, ¿qué hubiera pasado?, ¿no? Hay que respetar, bueno, las diferencias. Estamos viendo que dentro de los equipos pues son momentos de crisis, nosotros mismos como psicólogos, de tomar decisiones, de qué hacer, qué no hacer, y eso supone pues que todos tengamos
opiniones diversas. Entonces yo ahí diría que lo más importante, si alguno se ve inmerso en esto, es que hay que priorizar lo importante. O sea, no es momento para el matiz, sino es momento de sacar el trabajo y de bueno, entre todos, pues tener una actitud proactiva. Los profesionales sanitarios también, cuando llegan a su casa, dentro de las medidas oportunas en fin, que estamos todos teniendo en cuenta, pues el contacto con la familia, con los seres queridos, con gente que te pueda y que te sepa escuchar bien, que no todo el mundo vale. Y luego lo de acudir a fuentes de información objetiva y fiable, hombre, los profesionales sanitarios lo tienen de primera línea, pero yo diría que sería más bien limitar el tiempo de la exposición a los medios de comunicación, porque al final eso hace que uno reexperimente lo que le ha pasado durante el día. El tema de la autoobservación, bueno, pues como cualquier técnica de regulación emocional, ser consciente de tus emociones sin juzgarlas y, sobre todo, yo priorizaría en estas entrevistas, y lo tengo muy en cuenta, y además esto también sirve para la población general, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo normal y de lo patológico? Bueno, pues hay como 3 cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El sueño. El sueño es importantísimo. La otra cosa, y me adelanto, es el contacto social, que sea un contacto social bueno, y la tercera es la que ya he explicado, la de limitar el acceso a la información de una forma excesiva. Esas 3 cosas: sueño, limitar el acceso a la información, limitar la exposición a la información y estar en contacto social con personas que te validen y con las que te sientas a gusto, aunque sea de forma virtual, son 3 cosas muy, muy importantes. Y para el límite entre lo normal y lo patológico, la alteración del sueño es una de ellas. Y luego, pues que la intensidad emocional es diferente. Sentirte triste un día, que esa tristeza sea prolongada, que te acuestes por la noche y te vengan imágenes continuamente. Entrar en la desesperanza, eso quiere decir como sentir que nada de lo que haces es útil, que efectivamente los profesionales sanitarios llegan al día siguiente y tienen más trabajo que el día anterior, y eso puede hacer que uno tienda a la indefensión aprendida, y cuando uno no experimenta ningún placer en lo que hace, pues también a lo mejor es un buen momento para pedir ayuda. Bueno, no voy a repetir la regulación emocional, cada uno a su manera. Hay personas que les va muy bien el mindfulness, hay otras personas que no se relajan tan fácilmente, y es mejor recomendar pues ejercicio físico dentro de lo que se pueda en casa. Y luego el tema de la reestructuración cognitiva, ya lo he comentado, las ideas obsesivas, de dudas, ¿no? De estar dándole vueltas a si lo he hecho bien o lo he hecho bien, pues hay que contrastarlo y hay que también reestructurarlo a nivel de hacerle sentir que lo que hacen realmente es útil. Es útil, pero también hay límites y es que no podemos llegar a todo. Entonces el reconocimiento de los propios límites es uno de los objetivos de la intervención con los profesionales. Bueno, yo creo que esto ha quedado más o menos claro. Voy a, por si no me va a dar tiempo a todo, hablar del protocolo de las familias. El protocolo de las familias, la verdad es que, pues, y hablo en primera persona, nos está resultando muy, muy gratificante. Esta iniciativa o esta demanda ha partido de los médicos intensivistas y el profesional de las unidades de cuidados críticos que nos han solicitado pues un apoyo, ¿no? Y la verdad es que está saliendo muy bien esta colaboración y estamos muy satisfechos a pesar de lo difícil que es. Hay 2 tipos de apoyo a las familias: de las unidades, los familiares de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados críticos y los familiares de los pacientes ingresados en la unidad macro-COVID. Unidad macro-COVID me refiero a que casi todo el hospital ya funciona como una sola unidad y también se le ofrece atención a estas familias, pero a los de los pacientes de la UBI y cuidados críticos, por defecto llamamos a todas las familias. Bueno, esto tampoco hace falta ser psicólogo, ¿no?, para darse cuenta de que el impacto emocional es tremendo, por varios motivos: la severidad del paciente ingresado a nivel clínico, el aislamiento de los familiares en los domicilios, que obviamente eso hace que tú estés en tu casa y tu familiar esté en la UBI, y bueno, pues la información llega cada 24 horas, que es cuando se informa, ¿no?, una vez al día. La información pues es ajustada a la realidad, se hace de una forma sensible, pero eso no quita que el familiar esté angustiado a esa llamada, ¿no?, y durante todo el día pues esté esperando, porque es el momento más importante del día. A veces, desgraciadamente, las familias también están enfermas, los familiares, y esto pues es bastante habitual. Entonces el familiar está enfermo y a su vez está esperando la información del paciente enfermo en la UBI.
la saturación de los profesionales pues puede complicar la información, aunque se intenta, y por eso también estamos nosotros aquí echando una mano para que esto se haga lo mejor posible. Y me consta del esfuerzo de todos los profesionales sanitarios. Si hay alguien que me esté escuchando, de verdad, enhorabuena a todos, porque todo el mundo se está dejando la piel y es lo que hay que hacer, ¿no? El tema del duelo se está hablando mucho. Efectivamente, la restricción de la presencia del contacto puede complicar los duelos. Nuestra sensación es que también se está haciendo todo lo posible. ¿En qué sentido digo esto? Pues que también se habilita la posibilidad de que en momentos críticos una persona del contexto familiar, si se da la circunstancia adecuada, pueda acudir al hospital a despedirse del familiar, también asumiendo el riesgo de que eso puede conllevar un contagio o asumiendo el riesgo de que se tiene que poner en cuarentena, pero esto se está ofreciendo y también se está ofreciendo la conexión a través de tablets y a nivel virtual de los familiares, de los pacientes con los familiares que están en casa. O sea que todo lo que está a nuestro alcance se está ofreciendo desde estas unidades, pero eso no es suficiente probablemente para que el duelo pues sea un duelo normal. Pero vamos a esperar, porque lo que estamos viendo es que no tenemos información cuando se dice va a haber muchos duelos complicados. Vamos a ver, porque mi sensación también es que las familias están dentro de lo dramático, también saben contextualizar que esto es un problema global y común a muchas otras personas y bueno, eso de alguna forma también puede aliviar, aunque nada quita pues que la despedida sea pues una despedida, ¿no?, cara a cara, y en fin, ya esto se irá viendo con el tiempo y nosotros pues lo que estamos haciendo con estas familias es ayudarles en todo lo que podemos. La tensión también de que muchas familias a lo mejor están irritadas, rabiosas, pero la sensación al hacer la llamada es que las familias están entendiendo de una forma responsable también, como estamos entendiendo la mayoría de los ciudadanos, lo que está sucediendo. Yo diría más que el problema viene por el propio foco de contagio dentro de la familia. Esto sí que puede generar duelos complicados en el sentido de la culpa, ¿no? De la culpa, una culpa irracional, porque nadie es culpable de tener el COVID ni de que otra persona tenga el COVID, cuando, digo, sobre todo en un inicio, ¿no?, se desconocía y ahora, bueno, pues en la medida de lo posible cada uno pues sigue las recomendaciones, pero esta sensación interna de yo he podido contagiar al familiar, pues esto sí que está apareciendo en las entrevistas y eso pues hay que trabajarlo. A cualquier familiar de un paciente ingresado, como digo, se le propone atención telefónica en las unidades de cuidados críticos y nosotros hacemos, en la medida de lo posible, todos los días llamamos a la familia, pero a veces pues no tenemos tiempo. Planificamos la llamada previamente, esto significa que revisamos la historia clínica, aunque no seamos médicos, podemos contar con nuestros compañeros psiquiatras para que nos ayuden a entender el estado clínico del paciente antes de hacer esa llamada. Y si alguno lo estáis haciendo, recomiendo que en esas llamadas, que ya lo estaréis viendo, es muy importante tranquilizar. La llamada no va orientada a dar mala información o porque claro, ellos cuando les dices, pues soy una psicóloga que estamos haciendo un programa, pues se asustan. Entonces hay que tranquilizar y decirles que nuestra llamada va orientada a ayudarles en este proceso y a complementar la atención médica. Y la verdad es que todos lo acogen bien, pedimos un consentimiento de que hacen la entrevista y luego nosotros pues lo que hacemos es hacer un seguimiento cuando el paciente fallece, pero también derivamos e indicamos que si la familia lo necesita hay más recursos. Hablo de los recursos del Colegio Oficial de Psicólogos y de recursos también de atención telefónica que se está poniendo en marcha, en mi caso, desde la Comunidad de Madrid. Luego, en este caso, hacemos seguimiento a lo que consideramos y si no, dejamos la puerta abierta a que la familia más adelante pida ayuda. Bueno, en estas entrevistas telefónicas, pues acompañamos en asimilar el impacto. También se incluye un posible apoyo a los menores que hay en el domicilio. Ya contesto a las preguntas que había sobre esto. No soy especialista en psicología infantil. Tenemos otra persona del equipo que se está encargando de esto. Intentamos responder a las cuestiones que las familias nos vayan planteando y yo diría que es muy importante preguntarles si están satisfechos con la información. Es muy importante que ellos pues interioricen que si les falta información al día siguiente en esa llamada que se va a proporcionar desde el hospital, pregunten.
y luego reforzar los propios recursos que tenemos cualquier persona, ¿no? Son momentos críticos, pero hay que confiar en la capacidad de resistencia del ser humano, y en las llamadas, pues aunque muchos digan esto no puedo aguantarlo, esto es horrible, pues intentamos que vayan a momentos previos donde se han sometido o han tenido que enfrentarse a momentos muy difíciles de la vida y enfatizar esos propios recursos y habilidades de afrontamiento de esos familiares que están ahí. También exploramos, cómo no, pues el estado emocional, si es un estado emocional normal o empieza a ser patológico. ¿Dónde vemos la patología? Pues en el tema del sueño, en el descuido, que ahí sí que les indicamos que es conveniente cuidarse. Si uno se cuida, está cuidando de forma indirecta al familiar, al paciente ingresado, ¿no? Y también intentamos entender cuál es la composición de la familia. Ahí nos estamos encontrando pues situaciones muy dramáticas, desde luego, ¿no? Porque claro, las familias están, cada miembro de la familia está en un sitio, entonces queremos ver la estructura, el grado de apoyo, bueno, pues la cercanía y cómo están entre ellos protegiéndose, ¿no? A través de la tecnología, pero es muy importante ver la estructura y proporcionarles una sensación de protección, de disponibilidad, que vamos a estar ahí. O sea, es importante la sensación de que, yo creo que también al hacer las llamadas desde el hospital es una forma de estar ahí, ¿no? Y ahí hay que tranquilizarles que se les está cuidando de la mejor forma posible a sus familiares. Aunque ellos no estén, ese cariño que es insustituible, y lo sabemos, pero se le está dando por parte de todo el personal de las unidades de cuidados críticos. Luego la sensación de, bueno, pues de descontrol, o sea, digamos que se controla mejor con las llamadas. Por lo menos uno tiene la sensación, ¿no?, de que en esa llamada se van a poder desahogar y les vamos a poder ayudar y consolar. Y luego en el tema de los duelos también es interesante decir que una frase que a mí me está ayudando a aliviar a las familias es, pues desgraciadamente, cuando hay un fallecimiento, que no vamos a basarnos en este momento final que ha sido muy difícil para ti, para esta persona que ha fallecido, sino que ese recuerdo es de toda una vida. Es decir, no podemos pretender, ¿no?, como generalizar que algo tan limitado en el tiempo, aunque sea tan doloroso, pueda mascarar pues toda la relación y todos los buenos recuerdos y lo que significa, ¿no?, convivir pues la desgracia de un familiar querido. Les ayudamos en la toma de decisiones, pues cuando tienen dudas si venir o no venir al hospital. Ahí no aconsejamos, simplemente les ayudamos. Y aquí estamos ayudando también a los profesionales médicos a dar, más que a dar malas noticias, cuando nos encontramos, por ejemplo, un paciente ingresado, estoy hablando de la unidad de macro-COVID, que ha perdido a un familiar fuera y él no está enterado y la familia tiene dudas sobre si decírselo o no, pues ahí siempre recomendamos que sea la propia familia la que se lo diga cuando pueda hablar por teléfono con el paciente, porque esta es otra historia que a veces dificulta la comunicación. O si no, el equipo de profesionales médicos, pero nosotros no vamos a dar la mala noticia al paciente, sino que cuando el paciente ya recibe esa mala noticia le ayudamos, ¿no? Hablo de los pacientes, como digo, ingresados en macro-COVID. Y bueno, ya he hablado del tema del duelo, voy a pasar, no me da tiempo si no. Y bueno, antes de pasar al protocolo de atención a los pacientes, decir que en cuanto a los familiares, pues el agradecimiento, lo que más nos está llenando de todo lo que estamos haciendo en el hospital, pues es el agradecimiento de las familias y como sus virtudes, ¿no?, sus virtudes de paciencia, de resiliencia y de capacidad de estar en estas situaciones tan terribles, pues estar agradecidos. Y de momento, pues hombre, hay rabia, hay angustia, pero sobre todo hay agradecimiento, y eso pues lo tengo que decir. Bueno, creo que no se me olvida nada. De todas maneras, bueno, cualquier duda está el correo. Y en cuanto al protocolo de apoyo a pacientes, ya termino con esto, pues estamos también ofreciendo un apoyo telefónico a pacientes ingresados en el hospital, en nuestra unidad macro-COVID. Y diréis, ¿a todos los pacientes? Pues no, a todos no. ¿Qué criterios están teniendo en cuenta tanto las enfermeras que cuidan a ese paciente como los médicos para solicitar nuestro apoyo psicológico telefónico? Pues la intensa angustia, que les vean pues que no pueden, digamos, contenerse, ¿no?, que el grado de ansiedad es muy alto, el ánimo más que deprimido, desesperanzado, ¿no?, esos pacientes que no confían en su recuperación, no confían en restablecer su estado de salud, porque efectivamente es una enfermedad muy
pues muy aguda y que es muy rápida y también eso genera pues que haya unas variaciones, ¿no? Que también son difíciles de asimilar. El tema del sueño, igual que para población general, para familiares, creo que el tema del sueño es algo que hay que tratar, pues a veces con técnicas de relajación, que no es tan fácil telefónicamente ofrecerlas, y si no, pues con medicación. Todos los pacientes que estamos viendo en la unidad macro-COVID tenemos la posibilidad de que nuestro equipo de psiquiatría en la interconsulta pues también apoye, ¿no? Apoye en cuanto a la intervención farmacológica. Hay pacientes que no colaboran ni tampoco están, digamos, adhieren al tratamiento, y esos pues también para el médico que les trata puede ser un criterio a la hora de tenernos en cuenta. Y pues obviamente la ausencia de red de apoyo social. Y hablo de la ausencia en que hay gente que desgraciadamente pues tiene esta soledad no elegida, ¿no? Pero hay otros pacientes que se están quedando sin sus familiares porque han fallecido, ¿no? Entonces, obviamente, pues esos pacientes hay que echarles una mano, porque pues ya es difícil, ¿no? Pues a veces ilusionarte con una recuperación, pues más cuando sabes que lo que te espera fuera es durísimo. Entonces, bueno, pues a veces no hay consuelo, y el consuelo es estar ahí, y eso hay que hacerlo como profesionales. No podemos dar soluciones, pero sí podemos sostener el sufrimiento, que eso es para lo que estamos preparados. Luego, como he anticipado, pues hay muchos factores externos que condicionan la evolución emocional, porque tampoco vamos a pensar que porque uno esté bien y esté contento va a solucionar el COVID mejor que uno que esté triste, pero pues a veces las emociones hacen que uno se implique mejor en la recuperación o no, y eso es una evidencia, ¿no? Que tiene mucho peso. Entonces, echamos una mano a esos pacientes que desgraciadamente su contexto de fuera, por situaciones familiares, adversas a nivel económico y demás, pues pueden estar agravando su estado emocional, que a veces también agrava el estado de salud. Y también el tema del estigma, pues la verdad es que últimamente, ayer y hoy, no estoy leyendo en los medios, muchos profesionales sanitarios que van a sus casas y les ponen unas notas, ¿no? De vaya usted a no sé dónde y demás, y bueno, pues eso es verdad que existe, y es verdad que también los propios pacientes lo sufren en el sentido de miedo a volver a casa. Eso nos está pasando con los que se van de alta, miedo a contagiar, y bueno, ahí hay un protocolo que además los protocolos están para cumplirlos, y hay pues la indicación, y se pone en el informe clínico, de hacer una cuarentena cuando uno salga del hospital y bueno, pueda pues evitar este riesgo. A veces pues se puede evitar lo que intentemos, ¿no? Y hay otras cosas que están fuera de nuestro control. Pero bueno, trabajamos también este miedo y sentimientos de culpa, pues en cuanto al posible contagio del paciente hacia otro miembro de la familia. Los procedimientos de derivación pues son de los profesionales que atienden a los pacientes. El seguimiento con los pacientes intentamos que sea diario, porque les anima muchísimo nuestra llamada, y en colaboración con los profesionales sanitarios. Las decisiones son conjuntas, sobre todo cuando hay estas noticias en el contexto familiar, de si decir, no decir y qué decisiones tomar, pues tenemos que estar en contacto con ellos. Y bueno, ahí sí que nos estamos encontrando un poco la dificultad de que, al ser llamadas telefónicas, pues los pacientes ingresados, dependiendo de su estado clínico y de las dificultades respiratorias, pues a veces es compleja la entrevista telefónica, y no tenemos que, ya contesto a una pregunta, no es que no tengamos material, es que el material pues se está priorizando, y nosotros pues no vamos a utilizar un material que quizás se tenga que utilizar para otras funciones más prioritarias. Entonces no estamos acudiendo en persona. También es interesante señalar que en cuanto a los pacientes les estamos ayudando, porque además están habilitando, igual que hay teléfonos de atención psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos, también del Ministerio de Sanidad junto al Colegio Oficial de Psicólogos, son 2 números de teléfono distintos. Hay también un teléfono de atención administrativa, de dudas, y esto no lo he explicado en el protocolo de familiares, pero bueno, pues dudas de testamentos,
en fin, de soluciones prácticas, pues también facilitamos, como digo, cubrir esas necesidades bueno, pues trámites más prácticos, que a veces nosotros no sabemos todos los protocolos y cómo va cambiando la información, y recomendamos llamar a estos números de teléfono si hay alguna duda a ese respecto. Y bueno, en nuestras entrevistas telefónicas con estos pacientes, pues intentamos cumplir los siguientes objetivos, ¿no? Pues sobre todo yo diría que lo más importante es preguntar qué les preocupa. ¿Qué les preocupa cuando están en el hospital? Muchos hablan, pues me preocupa no volver a ser el que era, me preocupa no recuperarme, me preocupa no volver a mi estado físico previo, me preocupa no estar en mi casa porque no puedo estar ahí ayudando, ¿no? Ni realizando mis tareas domésticas, el sufrimiento que puedo estar generando a mi familia. Hay que escuchar esas preocupaciones y, muy importante, las necesidades básicas que ellos pues, nos vayan manifestando. Tampoco es aconsejable imponer, ¿no? Sino más bien es como sostener. Bueno, esto ya lo he explicado, acompañar en el impacto de las noticias respecto al fallecimiento de otros miembros de la familia, explorar y atender su estado emocional, servir de nexo. A veces también ellos nos dan pistas que nosotros al día siguiente con los profesionales sanitarios que les cuidan pues nos pueden ayudar a tener más en cuenta, porque muchas veces es verdad que en los pacientes esto ya es una sensación que no comunican o les da vergüenza, o si no duermen. Bueno, pues estas cosas es interesante ayudarles a comunicar. Asegurar la adherencia en el tratamiento, que mantengan dentro de lo que cabe las conexiones pues, sociales cuando ya tienen el móvil, ¿no? Cuando ya están mejor y pueden utilizar sus dispositivos. También les recomendamos hacer algún ejercicio de relajación, pero yo diría que lo más prioritario con los pacientes es adaptarse. Si pueden concentrarse y pueden leer, que lean. Si no pueden, que no se esfuercen ni tampoco juzguen por no poder estar haciéndolo, pero que dentro de lo que cabe, pues el tiempo obviamente en el hospital es muy largo y con técnicas de distracción y de activación conductual dentro de la medida de lo posible, pues el tiempo se pasa mejor. También en muchas habitaciones, ¿verdad?, del hospital pues está continuamente el telediario. Bueno, pues a algunos les sirve porque entienden lo que está pasando fuera, a otros eso les agobia. Pues al final también las recomendaciones hay que adaptarlas al caso particular de cada cual, ¿no? Y luego la esperanza, por supuesto, hay que transmitirla, y el refuerzo, el ánimo, el apoyo, el que todos los días, ¿no?, pues les echemos una mano de escucharles y de consolarles y de apoyarles y de transmitirles que lo están luchando y que esto se pasará y que pues en breve ojalá, ¿no?, que termine para volver a su vida habitual. Bueno, en principio creo que ya he terminado. Aquí viene la bibliografía. Hay muchísima bibliografía actualmente pues que se puede consultar fácilmente, pero si alguno pues necesitáis pues artículos o cualquier bibliografía específica que yo pueda tener, pues por supuesto que os lo puedo facilitar. Este es mi correo de contacto, patricia.fernandez.hrc de Hospital Ramón y Cajal @gmail.com. Y bueno, cualquier duda sobre el protocolo, sobre el método, la intervención, cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Y un poco por terminar con las preguntas, las de duelo y demás, creo que más o menos las he contestado. Las de adolescencia y niños y demás, pues la verdad es que no soy especialista en esto. Sí que me gustaría, quizá el tiempo que queda, que son 7 minutos, pues explicar un poco el tema de la población general, ¿no?, de las recomendaciones que muchos habláis hacia la población general. Pues también diría que son muy parecidas las recomendaciones de la población general que las que he hablado al inicio, ¿no?, de los profesionales sanitarios. Pero yo creo que es muy importante pues
construir una rutina ya llevamos un mes de una rutina, ¿no?, un poco inusual. Hay que mantenerla en un ejercicio de responsabilidad cívica y ciudadana. El entender que el confinamiento sirve, ¿no? Hablamos de la autoeficacia en profesionales sanitarios, vamos a hablar de la autoeficacia como población general. Sirve para protegerme a mí, pero también para proteger a los demás y darle un sentido, que no sea un confinamiento obligado, sino un confinamiento elegido, en el sentido de la ética, ¿no?, que también es un tema que es muy interesante y creo que a nivel psicológico pues también se debería de explicar, ¿no?, más. También creo que es importante en ese sentido una educación pedagógica, y ahí sí que pues hablaría de que personas que a lo mejor les está costando asimilar esto, pues bueno, pues se eduquen pedagógicamente en entender a través de fuentes de información fiables. Y ahí vuelvo a repetir lo que explicaba antes, que es muy, muy importante la información que sea objetiva lo más posible y acudir, como digo, no a pues, hacer unas atribuciones o a malgastar nuestra energía en teorías conspirativas o en responsabilidades que ya se verá. Yo pienso que también como profesional sanitario diría que las consecuencias de esta pandemia habrá tiempo de analizarlas, habrá tiempo de hacer balance de lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho bien, y que ahora es un momento de aportar, es un momento de todos, pues a través, esa es una manera también de gestionar las emociones negativas, ¿no? La rabia, la frustración se puede gestionar con conductas adaptativas o con conductas no adaptativas, y lo adaptativo ahora mismo es la aceptación, que tampoco se caiga en una resignación, porque es una aceptación de proteger un estado de salud y luego con responsabilidad y con empatía también y con altruismo y con paciencia, por supuesto. Luego también diría para la población normal, además de la rutina y de cuidar mucho el sueño, el contacto social con personas que nos entiendan y con las que nos podamos expresar. Al final las emociones negativas hay que expresarlas para que no se enquisten, pero también hay que expresarlas con personas que nos entiendan. Y si no nos entiende gente de nuestro entorno, ahí sí que recomendaría pedir ayuda. Creo que es un buen momento también, como recomendación para la población general, de no temamos pedir ayuda. Yo creo que el estigma, ¿no?, se está venciendo, porque esto no es fácil para nadie, y creo que ahí sí que haría una indicación de que es un buen momento para que podamos pedir ayuda sin complejos. Luego, bueno, en principio un poco creo que ya he explicado cómo lidiar con la ansiedad y la depresión que genera la incertidumbre de esta situación. Pues bueno, al final la incertidumbre hay que paliarla con reflexión y no rumiando, ¿no? Eso es lo que también diferencia a muchas personas que intentan darle vueltas a la cabeza y hasta cuándo y por qué ha sucedido esto, y eso al final pues genera pues mucho sufrimiento psicológico. Entonces yo diría que reflexionar, por ejemplo, para la población general también, otra recomendación que echo de menos de mi vida de antes, que me gustaría retomar cuando vuelva a la normalidad, o de qué forma puedo invertir saludablemente el tiempo. Bueno, es una buena manera ahora de replantearse muchas cosas, pero para buscar soluciones, no para retroalimentar, ¿no?, en la queja. Y eso sirve mucho para los trastornos más de ansiedad generalizada, ¿no?, para las personas que tienen dificultad para tolerar las preocupaciones. Bueno, lo de cómo afrontar la impotencia que puede llegar a mostrar los sanitarios al no poder salvar una vida. Bueno, yo creo que los profesionales sanitarios, como decía al principio, han elegido esta profesión, o la hemos elegido y por muchas razones, y una de ellas es porque asumimos que hay cosas que son inevitables, pero también asumimos estar preparados para hacer frente a ellas. Entonces yo ahí sí que creo que está casi todo el mundo que se dedica a esto, si no es preparado, pues al final la trayectoria profesional hará que lo esté, y que bueno, pues en ese sentido es inevitable.
sufrir, pero también es inevitable saber que estás ayudando. Y bueno, yo creo que ya con esto voy a terminar la intervención. Muchas gracias por vuestro interés y por vuestra atención, y cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición.